y en esta oportunidad vamos a hablar de los vampiros. A lo largo de la historia y en numerosas culturas han aparecido diversas creencias sobre vampiros, tanto en la mitología como en el folclore de pueblos muy diferentes entre sí. Culturas como la mesopotámica, la judía, la griega y hasta la romana incluyen dentro de su mitología cuentos acerca de entidades demoníacas y espíritus sedientos de sangre que se consideran de alguna manera los precursores de los vampiros modernos. Sin embargo, a pesar de la existencia de mitos acerca de estas criaturas en la antigüedad, el folclore de la entidad que hoy conocemos como vampiro se origina casi exclusivamente a partir de principios del siglo XVIII en el sureste de Europa, como las tradiciones orales de muchos grupos étnicos de la región han registrado y publicado. En la mayoría de los casos, los vampiros son seres no muertos, seres malvados, víctimas de suicidio o brujas, pero también pueden ser creados mediante la posesión de un cadáver por parte de un espíritu malévolo o al ser mordidos por un vampiro. La creencia de tales leyendas fue tan habitual que en algunas zonas se registraron incluso casos de histeria colectiva e incluso ejecuciones públicas de las personas que eran sospechosas de ser vampiros. La universalidad del mito del vampiro ha llevado a algunos autores a relacionar los elementos comunes de estas creencias con los arquetipos universales, especialmente la muerte, y es considerado uno de los elementos ancestrales constituyentes del inconsciente colectivo, en el cual influyen diversos miedos, como la oscuridad o la enfermedad. Desde una perspectiva psicoanalítica, el vampiro es considerado una sublimación del narcisismo y el complejo de castración con una fuerte carga sexual. Partiendo normalmente del centro y el este de Europa, durante los siglos XVIII y XIX circularon libremente numerosas leyendas sobre estas criaturas mitológicas, conformando mitos tan complejos y numerosos que influyeron definitivamente en el resto de tradiciones europeas, sobre todo gracias a la literatura gótica y los relatos de los irlandeses Bram Stoker y Sheridan Le Fanu. Estas tradiciones siguen siendo reinterpretadas en la literatura y el cine de la actualidad. Otras tradiciones ajenas a la influencia europea, como las propias de Asia y África, o incluso la de la América precolombina, se han combinado con el vampiro europeo, haciendo difícil la distinción entre las creencias autóctonas y las derivadas del intercambio cultural. El folclore propio de poblaciones dispersas en numerosos países, como los romaníes o los judíos, que incluyen tradiciones sobre espíritus malvados similares a los vampiros, han ayudado a expandir el mito hasta conformar un conjunto firme de tradiciones al que se han dedicado numerosos estudios desde las más diversas disciplinas. Hablemos ahora un poco de las características generales del mito y la universalidad del mito. La figura del vampiro como monstruo nocturno forma parte para algunos autores del conjunto de arquetipos universales relacionados con la muerte, tal como decíamos antes. Si bien en la obra de Jung no se hace mención expresa del vampiro, algunos autores lo consideran una de las imágenes ancestrales constituyentes del inconsciente colectivo. Las criaturas sedientas de sangre, como espectros nocturnos, íncubos, aparecidos, nigromantes no muertos y hombres lobo, siempre emergen de la oscuridad de la sociedad primitiva, transformándose en recuerdo en el presente. Entre ellos, el vampiro es quizás la criatura más universal. A través de este origen, que puede remontarse a la caza y al miedo a la oscuridad en las sociedades neolíticas, se explica que aparezcan entidades vampíricas en tradiciones tan separadas geográficamente. Estas entidades mitológicas, si bien son diferentes en algunos de sus aspectos, mantienen una remarcable unidad en su esencia, una criatura
que vuelve de la muerte para alimentarse del elixir de la vida, la sangre. El mito del vampiro une el mundo de la muerte con el de los vivos. Ambas experiencias cosmogónicas están íntimamente unidas a los temores colectivos ante el sufrimiento, la oscuridad, el vacío y la sombra, sentimientos propios de los seres humanos en todas las culturas y épocas, lo que hace que el folclore sobre vampiros vaya evolucionando y releyéndose simbólicamente. Si en la Europa medieval servía como explicación simbólica de la peste, el vampiro sigue siendo actualmente un símbolo del mal y una forma de responder ante la angustia a la propia muerte, ya deseando su inmortalidad o temiendo su poder. El mito del vampiro se nutre simbólicamente de elementos comunes a la naturaleza humana. Se comprende su universalidad, presencia constante en el folclore, incluso en la literatura y el cine actuales, con frecuentes revisiones desde diversas perspectivas, sea el amor adolescente o la ficción histórica. La sangre es el elemento central en las tradiciones acerca de vampiros. Como arquetipo, es un símbolo del alma, de la fuerza vital, además de ser central en religiones como el cristianismo. Cuando un vampiro bebe la sangre de sus víctimas, consume su energía en beneficio propio, frecuentemente sin violencia, pues la propia víctima no se da cuenta del ataque. Según algunos autores, desde una perspectiva psicoanalítica, la mordedura del vampiro está más relacionada con el sexo que con la violencia. Según la interpretación analítica, o mejor dicho psicoanalítica, otros elementos comunes como los colmillos, la estaca como símbolo fálico y la tradicional muerte del vampiro es una sublimación del narcisismo y el complejo de castración que también referíamos antes. En el mito del vampiro se construye un doble del hombre y la mujer, sin ataduras morales de la sociedad, un ser totalmente libre, vuelto sobre su líbido, que solo puede ser muerto simbólicamente por el símbolo del Padre, la cruz. En casi todas las culturas y mitologías alrededor del mundo han aparecido mitos acerca de no muertos, consumidores de sangre. Mientras que hoy en día se asocian mayoritariamente a la figura del vampiro, en la antigüedad el consumo de sangre y la vuelta de la muerte se atribuían a demonios o espíritus, dependiendo de la cultura, que también consumía carne fresca o de cadáveres, como los necrófagos, y causaban plagas o desgracias naturales.